profesor principal del Departamento Académico de Historia y Literatura, profesor también principal del posgrado de San Marcos, en la Maestría de Literatura, especialista en literatura colonial. He publicado los libros de literatura peruana en el periodo de civilización colonial y para una periodización de la literatura peruana. Con ustedes, Carlos Marcelo. Buenas noches. Agradezco también al Instituto de Investigaciones Humanísticas por esta oportunidad y sobre todo por haber organizado este interesante coloquio que nos ha permitido debatir sobre temas coloniales que muchas veces no abordamos con suficiente intensidad en nuestra universidad y en el Perú en general. Bien. La ponencia que voy a presentar, que es apenas un avance de una investigación en curso, se titula Visiones de los vencidos, memorias divergentes y heterogéneas. Miguel León Portilla, para el caso mexicano, primero, y Natán Bastel, para el caso peruano, después, nos presentaron la visión de los vencidos durante el proceso de la conquista o invasión española. El singular tendía a sugerir que los discursos de los vencidos conformaban un corpus homogéneo, signado por la resistencia al invasor español. Sin embargo, es bien sabido que el éxito militar de los conquistadores hubiera sido imposible sin la colaboración activa y decisiva de etnias y élites indígenas, como lo evidencian tanto el caso mexicano como el peruano. Resulta entonces claro que el discurso de los vencidos es plural y heterogéneo, y que construye memorias divergentes, cuando no francamente contradictorias. En el caso de la conquista del Tahuantinsuyo, las huestes pizarristas contaron con la colaboración de diversas etnias descontentas, pero también aprovecharon en su favor las pugnas entre los dos pretendientes a la Mascaypacha o corona inca, Huáscar y Atahualpa, expresión de dos conflictos entre las distintas panacas o linajes de la nobleza incaica. En la presente exposición, que es un avance preliminar de una investigación en curso, se abordarán dos textos que representan estos divergentes puntos de vista: la llamada Relación de los Quipucamayos, compilada inicialmente en 1542, y la Instrucción de Titu Cuzi, redactada en 1570. El primero expresa el punto de vista del sector de la élite incaica que optó por insertarse en el nuevo orden establecido por los vencedores, y destaca los servicios prestados por el Inca Paulo y los méritos de sus descendientes. El segundo expresa el punto de vista del sector que optó por la resistencia, pero también por la negociación, y resalta la figura de Manco Inca y sus sucesores, quienes lideraron hasta 1572 el llamado Estado Neo-Inca de Vilcabamba. El análisis de los textos se centrará en la construcción discursiva de estas memorias divergentes de los vencidos en el proceso de imposición del dominio colonial. Por razones de tiempo, en esta ocasión, solo podré ahondar inicialmente en el primero de los textos mencionados. La invasión española, lo que tradicionalmente se llamaba la conquista, significó sin duda el quiebre más drástico en el proceso histórico peruano. Sin embargo, la imposición de este dominio colonial no fue un simple proceso militar, sino una operación de naturaleza mucho más compleja. En efecto, supuso ante todo la desestructuración de las esferas del poder, de la producción y de la cultura vigentes en el Imperio Inca. La fase propiamente militar de la conquista dura solo 5 años, y termina en lo fundamental en 1537. Su momento álgido se produce cuando Manco Inca, el soberano títere impuesto por los invasores, impulsa una gran rebelión que hizo peligrar los éxitos españoles.
En 1537, Manco Inca se ve forzado a replegarse a Vilcabamba, un reducto casi inaccesible en el Antisuyo. Allí subsistirá por más de 30 años un pequeño estado inca. Era un foco de resistencia bastante aislado y ubicado en la periferia, por lo que su capacidad para desafiar al poder español fue escasa. Sin embargo, era una amenaza latente y aún pudo fomentar movimientos de resistencia social y cultural como el Taquio Mucoy. Finalmente, el virrey Toledo emprendió la erradicación de ese baluarte de la disidencia y, en un acto espectacular y simbólico, hizo decapitar en 1572 al último inca de Vilcabamba, Tupac Amaru, cerrando así el denominado periodo de imposición del dominio colonial. El impacto brutal de la invasión española y la imposición agresiva de los paradigmas culturales occidentales tuvieron consecuencias devastadoras sobre los sistemas literarios discursivos de los vencidos. Aquellos ligados a las élites sociales, tanto de nivel imperial como de nivel local, sufrieron un proceso de acelerada desarticulación. Si bien es cierto que los sistemas literarios discursivos procedentes de la época prehispánica no colapsaron abruptamente, su suerte estaba echada. La tecnología de la escritura, importada de Occidente, permitió preservar de manera frecuentemente fragmentaria y distorsionada algunos remanentes de la tradición prehispánica, gracias ante todo a la labor de los cronistas. Aquellos sistemas ligados a los grupos subalternos resistieron mejor el impacto de la conquista. Replegados en una posición de resistencia, pudieron incorporar algunos aportes de la más sofisticada tradición de las élites y sufrieron el progresivo impacto de la nueva cultura dominante, dándose inicio a los enrevesados procesos de transculturación que irán configurando los rasgos duraderos de las literaturas orales andinas populares. Paulatinamente, los vencidos, en especial las élites o aristocracias andinas, produjeron o promovieron la elaboración de una serie de documentos y textos que, desde una cosmovisión andina, representan su punto de vista ante la irrupción de la nueva cultura dominante y la destrucción de las estructuras sociales del Tahuantinsuyo. Vamos a centrar ahora nuestra atención principalmente en uno de los documentos más representativos de estas tempranas textualidades andinas. Se trata del texto citado frecuentemente como Relación de los Quipucamayos, cuyo manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid y que fue publicado por primera vez en 1892 por Jiménez de la Espada bajo el título Una Antiguaya Peruana. En 1921 lo reeditó Horacio Urquiaga con el título de Discurso sobre la descendencia y gobierno de los incas. La edición más asequible es la publicada en 1974 por Juan José Vega con el título de Relación de la descendencia, gobierno y conquista de los incas. Vega señala en la portada a Coyapiña, sí, en el texto mismo se denomina Cayapiña, a Sugno y otros Quipucamayos como los autores de esta obra. Se trata de un texto que plantea serios problemas filológicos que aquí apenas cabe rozar. La redacción final del texto corresponde a un misterioso Fray Antonio, a quien Porras propuso identificar como Fray Antonio Martínez. Fray Antonio sería responsable de la redacción global de la versión que hoy conocemos, lo que implicaría uniformizar el estilo de materiales textuales heterogéneos y añadir diversas interpolaciones. Fray Antonio firma su texto el 11 de marzo de 1608, remitiéndolo a las autoridades españolas. Sin embargo, la primera parte del texto, que es propiamente la relación de los Quipucamayos, habría sido redactada en 1542, por orden del gobernador Vaca de Castro. En su elaboración participaron como informantes depositarios de la tradición oral y expertos en el manejo del sistema de información de los quipus, pero los 4 Quipucamayos procedentes de Pacaritambo,
el mítico lugar de origen o Pacaína de los incas, de dos de los cuales se conserva el nombre, los mencionados Cayapiña y Sucre. Como traductor participó el indio ladino Pedro de Escalante, contando con la colaboración de dos españoles conocedores de la lengua quechua, Francisco de Villacastín y el renombrado cronista Juan de Betanzos. Los dos últimos, a más de supervisar la traducción, debieron encargarse principalmente de la redacción castellana de los materiales. Diversas crónicas, entre ellas los comentarios reales del Inca Garcilaso, confirman que Vaca de Castro mandó recopilar este tipo de información. Franklin Pease, sin embargo, considera que la versión incluida en el texto compilado en 1608 por Fray Antonio es probablemente una versión resumida de la información recopilada en 1542 y que habría sufrido además diversas interpolaciones y distorsiones. Más allá de tales problemas filológicos, es claro que la relación de los quipucamayos consta de dos partes claramente diferenciadas. La primera, basada en el relato de los quipucamayos, refiere la historia de los incas, incidiendo en su origen, la sucesión dinástica y las conquistas de los sucesivos incas. El relato sigue el orden de la sucesión dinástica de los incas, presentando una lista de 12 incas o capacuna, coincidente con las versiones más aceptadas en cuanto al orden y el nombre de los soberanos, lo que, en opinión de Pease, podría implicar ciertas modificaciones tardías a la versión originalmente compilada en 1542. Esta primera parte lleva claras huellas de formas discursivas andinas. José Antonio Mazzotti ha destacado la presencia frecuente de recursos formulaicos, sobre todo en el relato de las vidas de los incas. A su vez, Galen Brokaw ha resaltado cómo el ordenamiento de esas biografías sigue un patrón fijo que se apoyaría en la estructura informativa del sistema de los quipus. Es importante resaltar las notorias coincidencias entre la versión de la historia incaica planteada en la relación de los quipucamayos y la propuesta por el Inca Garcilaso en sus comentarios reales. En efecto, son estos dos textos los únicos que atribuyen un protagonismo decisivo al Inca Viracocha, o Viracocha Inca, en la expansión y organización del Incae, y coinciden además en atribuir a Viracocha y no a Pachacute, como ocurre en las versiones proporcionadas por la mayoría de los cronistas, la decisiva victoria contra los chancas. Esto revela que las fuentes incas que nutrieron ambas obras proceden de sectores de la élite incaica adversos a la panaca de Pachacute, por lo que construyen una versión que disminuye el rol histórico de dicho inca y, por tanto, vinculados más bien a la panaca de Tupac Yupanqui, a la que pertenecía, como es sabido, la madre de Garcilaso. Coinciden por ello también ambas obras en su firme rechazo a Atahualpa, patrocinado por la panaca de Pachacute, y a quien consideran bastardo y usurpador, en tanto afirman la condición de heredero legítimo de Huáscar, quien contó con el respaldo de las demás panacas, en especial la de Tupac Yupanqui, cuyos integrantes, como se sabe, fueron diezmados por los generales de Atahualpa. Se aprecia claramente cómo distintas facciones de la élite incaica proponían versiones divergentes y contradictorias de su pasado, reconstruyéndolo desde sus filias y sus fobias en función de intereses muy concretos. La lucha por el poder era muy descarnadamente una lucha por el control de la memoria. La segunda parte de la obra, redactada probablemente por Fray Antonio, tiene la estructura básica de una probanza de servicios del Inca Paulo, y su redacción fue seguramente encargada por sus descendientes, con miras a obtener muy concretos beneficios. El propio Garcilaso Inca
alude a estas gestiones bastante exitosas. Nos informa de la posición privilegiada de que gozaba Melchor Carlos Inca, nieto de Pauliu, en la corte española. También hace referencia al egoísmo de ese personaje, que buscaba presentarse en la corte como único superviviente del linaje inca. En el último capítulo de la segunda parte de sus comentarios reales, también conocida como Historia General del Perú, explica cómo los representantes de las distintas panacas de la nobleza inca cusqueña enviaron un memorial a la corte española demandando el reconocimiento de los privilegios correspondientes a su estirpe aristocrática, y cómo Melchor Carlos Inca, en lugar de favorecerlos en esa gestión, ocultó el memorial para hacerse único acreedor a las mercedes otorgadas por la corona a los descendientes de los incas. Por ello, resultaba esencial en la segunda parte del texto exaltar a la figura de Pauliu Inca. Para retomar un planteamiento de Martín Lienja, esta segunda parte se articula según el modelo del homenaje ritual al Inca, como un intento de cantar épico que refiere las hazañas de Pauliu. Se destaca ante todo su actuación decisiva en la derrota de la sublevación de Manco Inca. En el texto, ya lo hemos señalado, se destaca a Huáscar como único hijo legítimo y por tanto heredero de Huayna Cápac, aplicando categorías mentales españolas que, lo sabemos, no funcionaban en el mundo andino, pero que se utilizaban para adecuarse a los paradigmas discursivos del dominador. El texto reconoce por ello que tanto Manco Inca como Pauliu eran hijos ilegítimos de Huayna Cápac, aunque se intenta deslizar que Pauliu procedía del linaje más encumbrado de Manco Inca. Esta segunda parte del texto representa pues la perspectiva del sector de la nobleza inca que optó por la colaboración con los españoles, no por la resistencia. De ahí que toda esta parte se estructure en base a la oposición de las dos figuras emblemáticas que encarnan estas opciones contrapuestas. Se destaca por ello el rol de Pauliu, quien lidera vastos contingentes indígenas que posibilitan la derrota militar de las huestes de Manco Inca. En varias ocasiones, el texto atribuye incluso a Francisco Pizarro el arrepentirse de no haber entregado la borla o máscara y pacha inca al servicial Pauliu en lugar del díscolo Manco Inca. A la invalorable ayuda prestada por Pauliu a los españoles, hay que agregar como uno de sus méritos mayores el haber sido el primer inca bautizado. Buen cristiano, vasallo leal, Pauliu merecía pues la gratitud de la corona española. Él y sus descendientes disfrutaron de las mercedes correspondientes a tan señalados servicios. Para concluir, se aprecia que la estrategia discursiva en esta segunda parte del texto apunta a construir una versión del pasado donde la mirada de quienes optaron por la colaboración, con los vencedores. En contraste, la relación de Titu Cuzi presenta la visión de quienes optaron por la resistencia contra los invasores españoles y por ello se organiza, tal como lo apuntó Lienhard, como un homenaje ritual al Inca, un cantar épico de las hazañas de Manco Inca, pero también como una probanza de servicios de sus descendientes, en este caso Titu Cuzi, que busca igualmente obtener mercedes de la corona española, en tanto hijo, según esta versión, del legítimo heredero del Incario, que sería Manco Inca. Por razones de tiempo, voy a quedarme aquí. Gracias por su atención. Se abordarán dos textos que representan estos divergentes puntos de vista. La llamada Relación de los Quipucamayos, compilada inicialmente en 1542, y la Instrucción de Titu Cuzi, redactada en 1570. El primero expresa el punto de vista del sector de la élite incaica que optó por insertarse en el nuevo orden establecido por los vencedores y destaca los servicios prestados por el Inca Pauliu,
y los méritos de sus descendientes. El segundo expresa el punto de vista del sector que optó por la resistencia, pero también por la negociación, y resalta la figura de debatir sobre temas coloniales. Muchas veces no abordamos con suficiente intensidad en nuestra universidad y en el Perú en general. Bien, la ponencia que voy a presentar, que es apenas un avance de una investigación en curso, se titula Visiones de los vencidos, memorias divergentes y heterogéneas. Miguel León Portilla, para el caso mexicano primero, y Natán Bastel, para el caso peruano después, nos presentaron la visión de los vencidos. Profesor principal del Departamento Académico de Historia y Literatura, profesor también principal del posgrado de San Marcos, en Historia y Literatura, especialista en literatura colonial, he publicado los libros de literatura peruana en el periodo de civilización colonial y para una periodización de la literatura peruana. Con ustedes, Carlos Cerro. Buenas noches. Agradezco también al Instituto de Investigaciones Humanísticas por esta oportunidad y sobre todo por haber organizado este interesante coloquio que nos ha permitido construir memorias divergentes, cuando no francamente contradictorias. En el caso de la conquista del Tahuantinsuyo, las huestes pizarristas contaron con la colaboración de diversas etnias descontentas, pero también aprovecharon en su favor las pugnas entre los dos pretendientes a la Mascaipacha o corona inca, Huáscar y Atahualpa, expresión de dos conflictos entre las distintas palacas o linajes de la nobleza incaica. En la presente exposición, que es un avance preliminar de una investigación en curso, durante el proceso de la conquista o invasión española. El singular tendía a sugerir que los discursos de los vencidos conformaban un corpus homogéneo, signado por la resistencia al invasor español. Sin embargo, es bien sabido que el éxito militar de los conquistadores hubiera sido imposible sin la colaboración activa y decisiva de etnias y élites indígenas, como lo evidencian tanto el caso mexicano como el peruano. Resulta entonces claro que el discurso de los vencidos es plural y heterogéneo, y que con